Adiós. Bueno. Hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vuestros corazones. Como cantaban las pequeñitas, vine a adorarte. ¿A qué has venido tú, hermano? Si hemos venido a adorar al Señor, pues entonces démosle la gloria, démosle la honra, démosle la alabanza por sus maravillas, por sus obras. Hoy estamos reunidos aquí para darle la gloria y la honra al Señor. Los invito a ir a la palabra de Dios, amados hermanos, y lo vamos a hacer en este día desde el libro del profeta Ezequiel. Y vamos a ver ahí en el capítulo 8, y el título del sermón se llama El pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría. Y vamos a leer el capítulo 8, versículo 1, hermanos, del profeta Ezequiel. Que hemos estado hablando de este libro para considerar, hermanos, qué tan peligroso es el pecado de la idolatría y conocer un poco acerca de este pecado. Dice, hermanos, ahí Ezequiel capítulo 8: y aconteció en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí cayó sobre mí la mano del Señor Jehová. Para la honra del Señor pueden sentarse un momento. Hay cosas que a nosotros nos causan horror y terror. Cuando usted, imaginemos, o cuando usted ve un insecto, por ejemplo, ¿verdad? Una araña, una rana, dicen las hermanas, o una serpiente, aunque seamos muy valientes, ¿verdad? Una vez un hermano me dijo, yo una vez estaba así bajo un árbol y volteé y vi una serpiente negra y fea y gruesa. Dice, no me estaba haciendo nada, pero la maté, dice, le corté la cabeza nomás por el hecho de verla, por lo que me causó verla, el horror que me causó ver a esa serpiente. Y hermanos, esto es, ¿verdad?, horror o terror, o también, hermanos, asco. Esta palabra en la Biblia la vemos más común como abominación, Así que quiero que veamos hoy en este capítulo, de manera breve, hermanos, ¿verdad?, 4 abominaciones idólatras para que no las practiquemos, para evitarlas, que practicaron prácticamente los judíos en el tiempo, hermanos, de el profeta Ezequiel, cuando él está hablando. Todos recordamos que este tiempo es un tiempo de exilio, es un tiempo donde los judíos están invadidos por Babilonia, la santa ciudad Jerusalén está invadida por gente extraña, y ya 10,000 judíos ya han sido transportados a Babilonia por causa del pecado del pueblo. Y ahora, hermanos, el Señor le va a dar otra visión al profeta Ezequiel y le va a enseñar estas 4 abominaciones que se estaba viendo. Recordemos también, hermanos, que Dios está viendo lo que nosotros no vemos, y Él juzga. Por eso su juicio es verdadero, por eso su juicio es real, es justo, es certero, hermanos, porque nosotros vemos las apariencias, pero el Señor no ve, hermanos. El Señor ve esas cosas que nosotros no vemos. Y estas abominaciones, hermanos, que lejos sea, ¿verdad?, de que una vez, tanto personalmente como a través de la iglesia, se practiquen. Dice, hermanos, primera abominación, la abominación
idólatra de imagen de celos. Es lo que está aquí en este capítulo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, el versículo 1 dice: y aconteció en el 6º año. ¿Sí? Hermanos, es el año 592 antes de Cristo. Y recuerden que el año 586 fue el año donde prácticamente Nabucodonosor ya invade la ciudad de Jerusalén. En el 586, según las mejores cronologías, 586 años antes de Cristo. Así que tenemos varios años antes de que el pueblo de Judá sea ya, hermanos, que vaya cautivo a Babilonia. En el año 722, unos 150 años antes, las tribus del norte habían ya sido transportadas o invadidas por los sirios, hermanos, por Siria. Pero en este tiempo el profeta Ezequiel se levanta y dice, hermanos, el tiempo que fue en el 6º año, en el mes 6º, esto es entre agosto y septiembre, y fue a los 5 días de ese mes que, dice el profeta, estaba sentado en su casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Los ancianos de Judá son los líderes, es el liderazgo, hermanos. Son los que deben de guiar al pueblo a la santidad, son los que deben de guiar al pueblo al arrepentimiento, al servicio de Dios. Pero ahí estaban sentados esos ancianos de Judá delante del profeta Ezequiel, y en ese momento, cuando él estaba en su casa y los ancianos de Israel ahí sentados cautivos, fue cuando cayó la mano del Señor Jehová sobre el profeta. El versículo 2 dice que miró. Esta es una visión. Él está sentado en su casa y tiene una visión prácticamente. Aquí dice que vio una semejanza que parecía de fuego, desde donde parecían sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos arriba parecía como resplandor, como la vista de ámbar. Lo que estaba viendo era una figura de hombre, pero hacia arriba, según, hermanos, el texto dice hacia abajo era fuego, y de sus lomos hacia arriba parecía como la vista de ámbar. Este ámbar, hermanos, se conoce como un brillo de una aleación de oro y plata, algo muy brillante, algo resplandeciente, de un color como el oro y la plata mezclados. Esto es el ámbar, ¿sí? Y luego dice que el versículo, esta, hermanos, figura de hombre, de semejanza, hermanos, no es otra cosa que la presencia de Dios. Porque Ezequiel ya había visto la presencia de la gloria de Dios en el capítulo 1. Y ahí lo menciona. Pero dice que aquella semejanza extendió su mano y lo tomó por las guedejas, quiere decir por sus cabellos, de su cabeza, y el Espíritu lo alzó entre el cielo y la tierra, ¿sí? Y lo llevó en visiones de Dios a Jerusalén. O sea, Ezequiel está sentado en su casa, pero él empieza a ver cómo el Espíritu lo lleva en una visión. Él permanece sentado en su casa, los ancianos de Israel están enfrente de él, y ahora él ve cómo se lo llevan en espíritu a la ciudad de Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, la que está mirando hacia el Aquilón. Jerusalén tenía 12 puertas, hermanos, en su alrededor, y esta puerta es la que está mirando hacia el Aquilón, o sea, hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo. Quiere decir que en ese momento, esto no es algo que va a pasar, no es algo futuro, es una visión que está aconteciendo en Jerusalén. Es lo que está pasando, lo que el hombre no ve. Ahora la mano del Señor es sobre el profeta y le va a decir: mira lo que está pasando, porque están siendo
destruidos por Babilonia. Amén. Y le dice, ahí donde, en esa puerta, ahí tienen una imagen de celo. Quiere decir, tienen un ídolo. ¿Por qué le llama la imagen de celo? ¿Recuerdan el mandamiento número 2? No te harás imagen, ni semejanza de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, de ninguna cosa que esté abajo en la tierra, de ninguna cosa que esté debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las adorarás, porque yo soy tu Dios, ¿qué? Fuerte y celoso. Esa imagen provoca el celo de Dios. ¿Usted sabía que tiene un Dios celoso? ¿Usted sabía que cuando nos inclinamos a la idolatría, a las prácticas idólatras de celo, que es la primera abominación que estamos viendo, la abominación idólatra de imagen de celo? La pregunta, hermanos, es, cuando hablamos de idolatría, lo primero que pensamos es esculturas y figuras, pinturas. Pero ¿qué es la idolatría, hermanos? Es cuando nos inclinamos a cualquier cosa que no sea Dios. Cuando, otra vez, preferimos cualquier cosa que no sea Dios. ¿Ven qué fácil es caer en la idolatría? Y esto dice que es una abominación. El apóstol Pablo dijo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes estar participando de las cosas santas de Dios y ser un idólatra. Eso me causa celos. Cuando nosotros preferimos las cosas de este mundo y no al Señor, eso es una abominación idólatra en los ojos de Dios. ¿Se acuerdan qué es una abominación? Algo que causa asco, algo que causa terror. Es la idea que el Señor nos está dando cuando Él ve idolatría en nosotros. Le causa abominación, nos volvemos abominables. En una palabra, le damos asco a Dios. Le damos horror. Vamos a decir, no lo puede el Señor tener delante de sus ojos. Es abominación. Por eso el tema de hoy, hermanos, es que aprendamos este pecado de la idolatría para no practicarlo, para evitarlo. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser una abominación delante de Dios. Queremos que nos vea como hijos suyos, como hijos que ama, que agradamos al Señor. Pablo dijo, no podéis ser participantes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque la idolatría es la viva adoración a los demonios. Eso es todo, hermanos. Y pregunta Pablo, ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Alguien quiere provocar a celo al Señor? Usted ha sentido celos. Todos conocemos esa palabra, celos. ¿Sí? ¿Y qué causan los celos, hermanos? Causan ira, causan terribles cosas. ¿Sí? ¿Somos más fuertes que Dios nosotros? ¿Que lo vamos a provocar a celos? Cuidado, hermanos, con nuestras elecciones, con nuestras decisiones en cuanto a la adoración a Dios. ¿Sí? Cuidado. Ahí les va. Hoy es domingo. Hoy es día del Señor. Si tú escoges algo en domingo, ahí está. En vez de adorar a Dios, lo que sea. ¿Sí? Bueno, hermanos, estoy enfermo, tuve que trabajar. Bueno, eso es una cosa. Pero tenemos las dos opciones a veces. Si me tocó trabajar y punto. Ya no hay, Dios no se molesta por eso. Pero yo tengo opciones, hermanos. ¿Dónde voy a estar? Y eso es idolatría. Eso es idolatría.
este pueblo de Judá, ya de plano, hermanos, tenía la imagen ahí en la entrada del norte a la ciudad, ahí donde debería el nombre de Dios ser glorificado, donde debería el nombre de Dios ser ensalzado, donde el pueblo de Dios debería estar dándole la gloria y la honra. Tenían una imagen, un ídolo ahí. Y entonces Dios manda al profeta Ezequiel y le pone su mano. Vamos a decir que se manifiesta el Señor. Ahora, como fuego, hermanos. ¿Qué hace el fuego cuando lo tocamos? Dios es fuego consumidor. Ahí está viendo la presencia de Dios. Y luego su gloria, a partir de los lomos hacia arriba, su resplandor, su belleza. Sí, solamente Dios puede resplandecer así. Entonces es un mensaje de advertencia, hermano. Dice el versículo 4, y he aquí que ahí estaba la gloria del Dios de Israel. Por eso dije que es la misma gloria que narra en el capítulo 1, como la visión que yo había visto en el campo. ¿Se acuerdan la visión de Ezequiel 1? Donde vienen las ruedas y los animales. Fíjense, hermanos, ahora sí, perdón, pero es que a veces he oído tantas cosas tan inocentes. Hay quienes piensan, espero que un día ellos escuchen esto, que esas ruedas son ovnis. Yo espero que aquí no haya semejante pensamiento antiexegético de la palabra de Dios. Es la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Por el versículo 4. Y ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la vi en el capítulo 1, como la vi en visión en el campo. Lo que Ezequiel escribió en el capítulo 1, es la gloria de Dios, hermano. Cuando usted lea Ezequiel 1 otra vez, es la gloria de Dios, es Dios, así lo describe Ezequiel. Amén. Y ahí, hermanos, rápidamente, nada más para notar cómo es lo que vio Ezequiel. Vean el versículo 26 del capítulo 1, brevemente. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, veíase la figura de un trono que parecía de piedra, de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella, en contorno, porque por el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego. Ya ven lo mismo, y que tenía resplandor alrededor, cual parece el arco iris del cielo que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de ¿quién, hermanos? De la gloria de Jehová. Es la gloria de Dios la que está viendo Ezequiel. Y aquí, hermanos, está viendo la gloria de Dios otra vez. Dios no acepta la idolatría, hermanos. Simplemente. ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos vivir conforme a la carne, es idolatría. ¿Hacia quién? Hacia ti mismo. Por eso el Señor, cuando alguien le quiere servir, el mandamiento es este: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme a mí, dame la gloria a mí, dice el Señor Jesucristo. Ya no te vas a dar la gloria a ti, sino me vas a dar la gloria a mí. Y el día que te dé la gloria a ti, te conviertes en idólatra. Y el día que me dé la gloria a mí, te conviertes en un adorador del Dios de los cielos. Amén, hermanos. Amén. Dice, y me dijo, vean qué hermoso, le habló otra vez el Señor. Versículo 5, hijo del hombre. Estamos en el mismo personaje, Ezequiel. Hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del Aquilón, hacia el norte. El Aquilón es el norte. Y alcé mis ojos, dice Ezequiel, hacia el Aquilón, hacia el lado del Aquilón. Y he aquí, al Aquilón, al norte, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada.
¿Cuántos tienen, hermanos, esta imagen en la entrada de su corazón, en la entrada de sus vidas? Todo lo que les interesa es complacer su carne, complacer su vida, y Dios a un lado siempre. Esta es una abominación. Esto le causa horror a Dios, le causa asco. Asco. ¿Sí? A las personas, fíjense, a las personas que más mal hacen en esta tierra, las que su vida la dan totalmente son criminales, violadores de niños y de niñas y terroristas. Esas personas se les dice: me das asco. Es una expresión muy fuerte. Bueno, cuando veamos la palabra abominación, en el versículo 6 dice: díjome entonces, este es Dios otra vez diciéndole a Ezequiel: hijo del hombre, ¿no ves lo que estos, se refiere al pueblo de Judá, hacen? Fíjense, hermanos, mucha gente está practicando la idolatría y Dios la está viendo. Las grandes abominaciones, no solamente es una abominación, sino son grandes, versículo 6, abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿Que no lo estás viendo? Ezequiel no lo podía ver, pero recuerden, ¿dónde estaba Ezequiel sentado? Estaba en su casa, y enfrente, ¿quién estaba? Los líderes de Israel. Quiere decir que los líderes de Israel se habían tornado totalmente a la idolatría que provocaba celos a Dios. Hermanos, que nosotros en nuestra vida no provoquemos a celos a Dios. Yo digo, cuando estamos frente al televisor, ¿estaremos provocando a celos a Dios? Cuando no leemos la Biblia, cuando no venimos al templo, ¿estaremos provocando a celos a Dios? Estaremos, hermanos, es algo para corregir. Qué bueno que el Señor le habla a Ezequiel para que nos hable a nosotros. Mira lo que están haciendo, ¿sí? Es como cuando un niño, ¿verdad? Por su corta estatura, ¿verdad? No puede ver lo que está pasando del otro lado del fence o del barandal por su corta estatura, pero el padre lo está viendo. Y el niño, ¿qué está pasando? Entonces el padre levanta al niño: mira, así es lo que está haciendo Dios, mira lo que están haciendo, Ezequiel. Por eso viene la ira de Dios contra Judá, porque Dios está viendo. Que nos aleje, hermanos, que nuestros corazones se aleje de esa abominación idólatra de celo. Pero esa es una abominación. Aquí Ezequiel nos narra cuatro, hermanos. Vean la número 2. Vamos a ir rápido. Del versículo 7. La segunda abominación idólatra es la adoración de bestias. Bestias refiriéndose a animales. Animales con el sentido más literal de la palabra, ¿verdad? O sea, un animal. Dice: y llevóme, terminando el versículo 6, dice: ¿no ves que estos hacen grandes abominaciones? Dice: mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, ya esta abominación es como para quedarse en shock, como para decir: Señor, perdónanos. Pero Dios dice: no, es que no es todo. Están haciendo mayores abominaciones. Están haciendo mayores cosas que me causan terror, que me causan asco a mí. Esto, hermanos, de alguna manera nos da gozo, porque vemos que Dios es santo. Él no se va a mezclar con el pecado, nunca. Nunca, hermanos. Nuestro Dios permanece santo, puro, perfecto. Y esa es la santidad que le ha dado a sus hijos, a los que creen en Él. Los convierte en personas totalmente santas y puras. Por eso el pueblo de Dios se identifica, porque se aleja del pecado. Amén. Segunda abominación, la adoración de bestias. Del versículo 7 hasta el 13 dice: y llevóme a la entrada del atrio. Ahora va al patio. El atrio es el patio. Primero lo llevó a la puerta del norte. Ahora se mete al terreno del templo, al terreno de la ciudad, al patio. Dice: y miré, y he aquí en la pared un agujero. En ese agujero, díjome,
hijo del hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Entonces empezó así a rascar en su visión Ezequiel, y había una puerta. ¿Para qué sirve una puerta? Para dar entrada, hermanos. No demos entrada a la idolatría. Por esa puerta, hermanos, los israelitas, los judíos, empezaron a dejar entrar el pecado, empezaron a dejar a entrar la idolatría, a adorar a Baales. ¿Recuerdan en el tiempo de Elías? Ya solamente Elías adoraba a Dios, los demás profetas a Baal. Y me dijo, entra. Por esa puerta entró. Esa puerta, hermanos, que es la visión que solamente Dios da. Verá lo que Dios está viendo, lo que el hombre no ve. Entra y ve las malvadas. No solamente son grandes abominaciones, sino malvadas, versículo 9, malvadas abominaciones que estos, refiriéndose al pueblo de Judá, estos hacen ahí. Mira, están adentro de la puerta. Esas abominaciones las estaban haciendo escondidas. ¿Quiénes? Los líderes, los ancianos de Israel. Por eso el pueblo está como está, porque los líderes están cometiendo malvadas abominaciones. Y entré, dice Ezequiel, versículo 10, y miré. Hermano, lo que miró Ezequiel no fue un pueblo santo dándole la gloria a Dios, sino miró, vean lo que miró. He aquí imágenes de todas serpientes. Y ya no investigué cuántas clases de serpientes existen. Pero dice de todas. O sea, a lo mejor podemos decir que es una hipérbole, una exageración, pero eran tantas las imágenes de serpientes que tenían ahí adentro los líderes religiosos, y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Quiere decir que tenían muchas, hermanos. Solo tenían que adorar a un Dios. Su obligación era adorar al Dios de los cielos, al Dios de la tierra. ¿Cuántos solamente tenemos un Dios, hermanos? Porque hay un Dios solamente, y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él merece la gloria, hermanos. Él merece la alabanza, la adoración. Fíjense, hermanos, que estamos en un culto de adoración. Pero cuando estamos comiendo y bebiendo, estamos riendo y se oye un ruido. Pero aquí en la casa de Dios está callado ahí. Hay que glorifique el de al lado. Hay que el de al lado se goce. Hay que el de atrás empiece. Que el coro lo haga. Que el pastor lo haga. ¿Quiénes estamos dispuestos a darle la gloria al Señor, hermano? El Señor te ha dado motivos para que estés callado o para darle la gloria. Yo hasta donde veo, hermanos, estamos con salud, están tus hijos, estás bendecido. Y entonces, ¿por qué no darle la gloria al Señor, hermano? Entonces, lo que Ezequiel estaba viendo, hermanos, es lo que debemos evitar, ¿sí, hermanos? Pensemos en estas cosas. La adoración de bestias, de serpientes, de animales. No, hermanos, solamente a Dios la gloria y la alabanza. Y vean, menciona a Hazanías. ¿Quién era ese Hazanías? Hijo de Sapán. Sapán fue el que leyó la ley, el que leyó el libro de la ley en el tiempo del rey Josías, cuando Israel venía de una malvada, un tiempo malvado de idolatría. Y Josías encontraron el libro de la ley, que se debía celebrar la Pascua y debían adorar al Dios de Israel. Sapán fue el que leyó ese libro, pero ahora su hijo estaba ahí encabezando a 70 varones de los ancianos. No era uno ni dos, eran 70.
Esto habla, hermanos, que cada uno tenía su incensario en su mano. Estaban listos para ofrecer esas ofrendas que eran solamente para Dios. Se las estaban ofreciendo a sus imágenes en las paredes. Muchas imágenes. Y dice que subía espesura de niebla. El profeta Isaías dijo: ay de los que se esconden de Jehová. ¿Por qué dijo esto? Vean lo que dijo el versículo 12. Y me dijo: hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Quiere decir escondidos, cada uno en sus cámaras pintadas. Solamente están aparentando. Que no seamos cristianos que aparentan, hermanos. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra. Díjome pues: vuélvete. No nos ve Jehová. Muchos dicen: no, aquí no me ve. Aquí no me ve nadie. El profeta Isaías dijo: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Dios conoce, hermanos. Por eso le dije a Ezequiel: mira, aquí hay una puerta, ve lo que están haciendo. En una palabra, lo dejó entrar, hermanos, a lo que Dios ve. Imagínense que usted tuviera una puerta y pudiera abrir el corazón de una persona, espiritualmente hablando, y pudiera usted leer sus pensamientos. Dijera: ese es el hermano. Ese es el hermano. Una vez alguien dijo: ¿a quién le gustaría que se pusieran mis pensamientos de ayer ahí? Que dijera: quiero poner tus pensamientos ahí, todo lo que pensaste ayer. Nadie diría: no. ¿Verdad, hermanos? Hay que hacer conciencia, hermanos. Esto es para hacer conciencia. Vean lo que dice el Salmo 94, versículo 8. Dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las gentes no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. ¿Cómo es que nos vamos a esconder de la presencia de Dios? ¿Quién formó el ojo? ¿A poco Dios no puede ver? Pero estos hombres decían: Dios no nos ve. Lo estamos haciendo en tinieblas. Tercera abominación, hermanos. Díjome después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Increíble, hermano. Mire, cuando el pecado empieza a crecer, se desboca. ¿Sí? Miren, hermanos, ustedes nada más dense una vuelta. Pongan atención a cómo vive el mundo. Y usted va a decir: este mundo se va a ir al infierno. Eso es lo que va a salir de sus labios. Ponga atención a la gente. Cuando usted esté en la calle, póngale atención. Véalos, analícelos. Vea a la gente pasar. Y lo primero que va a salir de su boca es: este mundo se va a ir al infierno. La gente anda, hermanos, tan mal, ¿sí?, que Dios causa abominación. La número 3, hermanos, que está en el versículo 14 y 15, la abominación idólatra de Tamuz. De Tamuz. ¿Qué es esto? Versículo 14 dice: llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está en el Aquilón. Ahora entró a la casa de Jehová. Primero entró a la ciudad, después entró al patio, y ahora está en la entrada de la casa de Jehová. Entra ahí para que veas. ¿Qué se supone que se debe hacer en la casa de Jehová? ¿Para qué es el templo, hermanos? Bueno, vean lo que están haciendo acá estos hombres. Bueno, en este caso fueron mujeres. Dice: y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al Aquilón, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. No se imagina cosas. Endechando significa llorando. Estaban llorando las mujeres
a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Una deidad babilónica, el dios de Babilonia, también conocido como Dumuzi, de los sumerios. Tamuz era amante de otro dios llamado Astarte, o dios de la vegetación. ¿Y por qué estaban llorando las mujeres? Porque la vida vegetal moría en invierno y renacía en la primavera. Y las mujeres se lamentaban por la muerte del dios Tamuz. Estaban llorando. Increíble, ¿no, hermanos? Cuidado con lamentar la pérdida de las cosas materiales. Hay veces que estamos llorando, hermanos, por la pérdida de las cosas materiales. Y nos volvemos un mar de lágrimas, angustiados, sin saber que tenemos un Dios poderoso. Deberíamos de llorar, hermanos, por nuestro pecado y venir a Dios arrepentimiento. ¿Sabían que el cuarto mes en el calendario hebreo todavía se le conoce como el mes Tamuz? Así se le conoce, según algunos teólogos. Dice Pablo, hermanos, mas a los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estas mujeres estaban llorando al dios Tamuz, increíble. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuelve aún y verás abominaciones mayores. Todavía hay más. Por último, hermanos, la abominación, no solamente de Tamuz, sino la abominación idólatra al sol. Y es ahí, hermanos, donde creo que este texto aplica mucho a nuestras vidas. Versículo 16 dice, y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, ya en la entrada, entre la entrada y el altar, vamos a decir que ya está dentro del templo. En vez de estar, vamos a decir que Ezequiel entró en un culto de adoración de una iglesia cristiana. Si usted entra a un templo, a una iglesia cristiana, que por lo menos el letrero es lo que dice allá afuera, pero usted entra adentro y hoy en día hay luces, hay show, hay mujeres en minifalda, hay comida, hay bebida, hay espectáculo, hay de todo, menos la predicación de la palabra de Dios. En muchas, no en todas. Dice, mira, entra, ve lo que están haciendo hoy en día. Y dice que había como 25 varones, es lo que vio Ezequiel, y sus espaldas vueltas al templo de Jehová, pero sus rostros sí, al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Quiere decir, hermanos, que sus vidas estaban ya puestas en deleite solamente a las cosas de este mundo. El profeta Jeremías dijo, le dicen al leño, mi padre eres tú, a la piedra tú me has engendrado, pues me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su trabajo dicen, levántate y líbranos, pero estás adorando ídolos, estás encorvándote al nacimiento del sol. También dice Jeremías, volviéronme la cerviz, esto es la espalda, y no el rostro. Y cuando los enseñaba, escuchen esto, cuando los enseñaba, este es Dios tratando de enseñarlos tempranamente, madrugando, los enseñaba, no escucharon para recibir mi corrección. Esto está pasando el día de hoy, hermanos. Versículo 17, me dijo, ¿no has visto, hijo del hombre? Es cosa liviana. ¿Qué les parece? ¿Que no importa? Esto es importante, esto no es cosa liviana. Está preguntando con la respuesta, hermanos, obvia, que es no. Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. ¿Ya no les interesa? Después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme. Y esta frase, hermanos, se refiere a un insulto a Dios. He aquí que ponen ardor en mis narices. O sea, me insultan en mi cara. Lo que dice Dios. Hermanos, dice Dios, pues también yo haré en mi furor. No perdonará mi ojo
ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Cuando llegó Nabucodonosor, realmente gritaron, hermanos, realmente clamaron, realmente sufrieron, y Dios ahora les dio sus espaldas. El día, hermanos, que venga el Señor Jesucristo, la gente, el más valiente, va a gritar, y no va a llorar a Tamuz, va a llorar que no escuchó la palabra de Dios. Escuchemos, hermanos, y evitemos la idolatría, que son abominaciones a nuestro Dios. Que la paz del Señor, hermanos, sea con todos ustedes. Dios les bendiga.